Bienvenidos al primer episodio de Aquí Seguimos, Voces que hacen país, un espacio para contar historias que inspiren. Yo soy Mauro Zambrano. Y por aquí Sami Paola Martínez, bienvenidos a este espacio. En este primer episodio nos acompaña Jesús Piñero, historiador y periodista venezolano. Se ha dedicado a contarnos la historia de una forma más sencilla, más sensible, sin necesidad o más allá de aprenderse, batallas y fechas de nuestra historia. De hecho, Jesús es de los que piensa que debemos aprender de nuestro pasado a partir del debate público, así que le damos la bienvenida a Jesús. No, gracias a ustedes por la invitación, un honor ser el primero invitado a este podcast, a este proyecto. Mira, Jesús, estoy viendo y joven, naciste en Caracas en 1993. Sí, nací cuando Ramón J. gobernaba, el único historiador que llegó a ser presidente. Mira, ¿qué te llevó al tema de la historia? Porque los jóvenes yo veo que es difícil, no se interesa tanto en la historia del país, pero tú, ¿qué te marcó, qué te llevó hacia ese paso? Mira, fue el azar y la OPSU. O sea, yo la verdad quería entrar a la escuela de comunicación social, porque yo, al menos de tercer año de bachillerato, yo estaba claro que lo que yo quería hacer era periodista, o al menos estudiar una carrera que me permitiera escribir. Entonces, evidentemente, todas las opciones de la OPSU fueron carreras vinculadas al mundo de las humanidades, las ciencias sociales, comunicación social, historia, antropología. Y bueno, comunicación social es una carrera muy demandada. Y bueno, entré por historia, que no es tan demandada, y tenía promedio para historia. Inicialmente entré con la idea de cambiarme, pero ya luego en el segundo semestre, en una materia que se llama Técnicas de Investigación Documental 2, me di cuenta de que lo que yo quería hacer lo estaba haciendo, y que si bien no era periodismo, digamos, dedicado al presente, estaba haciendo lo que es un periodista, pero en el pasado. Entonces, me quedé en historia, y luego, bueno, por supuesto, mi mamá preocupada un poco de que vi un historiador, y nada, me dijo, bueno, la peor diligencia es la que no se hace, trata de estudiar la otra carrera de manera simultánea, metí los papeles, y bueno, le eché pichón a las dos, y bueno, me gradué de las dos carreras. Pero no estabas tan convencido de hacer la comunicación, fue tu mamá la que te dio el empujón. Mira, sí quería, pero estaba como ya había encontrado lo mío. Y lo mío es investigar y escribir. O sea, si me aceptan en comunicación, chévere. Pero si no me aceptan, no es mal de morirse. Entonces, corrí con la suerte de que me aceptaran y eso, poder encontrar. Claro, uno hace en la carta de los estudios simultáneos, cómo se vincula historia con comunicación. Yo me lancé ahí una vaina y que no, la historia del presente y tal. Y la verdad no era consciente de la fusión que había entre las dos, ¿no? Más allá del hecho de que la historia es el pasado, la comunicación es el presente, es un tema de que comunicación te enseña la forma de comunicar e historia te da el fondo y es una carrera muy densa y profunda. Entonces, eso, yo creo que, y disculpe que me extienda un poco, pero yo creo que como la comunicación social, lo decía Antonio Pascuali, debería ser un posgrado, una maestría, un doctorado, porque nadie va a comunicar mejor su área que alguien que la haya estudiado. Es decir, un arquitecto va a comunicar mejor de arquitectura que un comunicador social dedicado a arquitectura. Lo mismo pasa con la medicina, lo mismo pasa con el resto de las áreas, ¿no? Entonces, creo que caí en lo que era, pues. ¿Y ha sido como un reto ahorita ejerciéndolo, esa fusión de la historia con el periodismo? Sí, o sea, la verdad, mira, los historiadores me ven como periodista y los periodistas me ven como historiador. Hay mucho celo en el gremio, en los gremios en general. Y sí, efectivamente siempre, bueno, yo soy de los que cree, como Benedetto Croce, un historiador del pasado que decía, toda historia antigua es historia contemporánea. Es decir, la mirada en la que nos acercamos al pasado siempre va a estar, digamos, influida por el presente, ¿no? Entonces, de la manera que yo estudio el pasado, siempre lo voy a hacer con los ojos del presente. Entonces, ya ahí por allí hay un sesgo. Y por supuesto, traerlo al debate público es importante, sobre todo porque la historiografía se ha enclaustrado en los grandes dinosaurios, disculpen que me refiero así del gremio, de acuerdo, seguramente me negan la silla de la Academia Nacional de la Historia, pero sí creo que es importante desclaustrar la historia, no sé si la palabra existe, y llevarla a la gente. O sea, la única manera en que podamos construir memoria histórica y conciencia histórica es a través de la divulgación. Y ahora que mencionas eso, ¿cómo es tu proceso para seleccionar? ¿Qué pones tú sobre la mesa para crear esa memoria histórica? Bueno, tengo, digamos, desde
tanto en la escuela de historia como en la escuela de comunicación social, me he desarrollado más que todo o sea, mi línea de investigación siempre ha sido el siglo XX, la historia política venezolana y sobre todo la búsqueda de la democracia, ¿no? Creo que, bueno, vinculado por el contexto que estamos viviendo. Buscamos democracia en todos lados. Y nada, de alguna manera todo lo que está relacionado sobre eso. No hablo mucho de historia universal, porque además yo no soy mención de historia universal en la escuela de historia, soy mención de historia de América, me enfoco mucho en la historia de los Estados Unidos, la historia de Venezuela, y sí, lo que ha sido la historia republicana de 1811 para acá. Entonces, sobre esos puntos voy investigando y voy hablando. Mira, hay gente que dice que la historia se repite. No, la historia no se repite. Sí, eso es igual que la bendita frase esta que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o hay que estudiar historia para no cometer los mismos errores del pasado. Siempre vas a cometer errores, o sea, es inevitable. Y no, la historia no se repite. Esa parte es una premisa de que la historia es cíclica. La historia no es cíclica, porque si la historia fuera cíclica, no, o sea, mi función como historiador no tuviera sentido, porque básicamente, ¿para qué voy a estudiar? Sí, espera, me siento y espero que se repita el ciclo, perdón. No sé si repetimos esa parte. No, creo que estamos firmes. Eso lo puedes cortar. Pero bueno, no creo que, o sea, la historia no es simple. Eso fue una creencia incluso del Renacimiento. Ok. Mira, estás estudiando a Rafael Pocaterra. A José Rafael Pocaterra, sí. Ok. Cuéntanos algo, ¿qué te has encontrado ahí? ¿A qué lugares te ha llevado? Todo esto, ¿no? Mira, José Rafael Pocaterra, la historiografía tradicional o lo que se ha escrito sobre Pocaterra tiende a estar vinculado a su papel como escritor y opositor a la figura de Juan Vicente Gómez. Es decir, creo que las memorias de un venezolano de la decadencia, no sé si han escuchado el libro, Cuentos Grotescos, y hablo de esto porque no es un autor reconocido como Rómulo Gallego, por ejemplo, pero por lo menos que estudiamos comunicación, nos los mandan en literatura. Pero ahí, estudiando Pocaterra para la escuela de historia, yo hice un trabajo sobre cómo sus cuentos reflejaban una denuncia a la dictadura de Juan Vicente Gómez en un momento en el que no había libertad de expresión y se tenía que recurrir justamente a la literatura para poder expresar este descontento. Me topé con varias informaciones. La primera era que había tenido una importante actividad periodística en el exilio, específicamente en la ciudad de Nueva York, y eso me sirvió para hacer la tesis de comunicación social, que de hecho la publicó la Academia Nacional de la Historia, como se le fue a Pocaterra periodista en Nueva York. Pero a su vez me encontré con otro dato, que había un archivo inédito en Canadá a que nadie le había podido meter la mano, porque la viuda de Pocaterra le había puesto una cláusula que impedía su consulta durante 50 años. Wow. Los metieron en 1970. Y bueno, cuando yo me entero de esto, estamos en 2017, el archivo no se ha abierto, se supone que se abrió en 2020. Y bueno, yo no tenía en mente hacer un doctorado, no tenía en mente hacer un posgrado, porque además estábamos en 2017 en Venezuela. Ustedes imaginarán el contexto. Las protestas, una locura. Sí. Entonces, nada, cuando se me da la oportunidad de hacer un doctorado en 2020, justamente, digo, bueno, nada, esto es el archivo. Yo desconocía toda esta historia de la cláusula y tal. Mando un correo utilizando Google Traductor porque estaban en Quebec, y Quebec es una provincia francesa. Mando un correo utilizando eso, bueno, no hablo francés, y me dicen, mira, ya el archivo está abierto. Y desde entonces me monté a, bueno, cómo Carrizo conseguí una visa, cómo Carrizo conseguí el financiamiento, y mira, este año fui a Canadá y pude consultar ese archivo y me convertí en el primer venezolano que le mete las manos al archivo. Porque además las tesis doctorales te exigen creación de conocimiento histórico, creación de contenido, o sea, tú tienes que decir algo que no se haya dicho. Exactamente. Y bueno, qué mejor manera de arrancar con un archivo que la de consultor. Dos preguntas. ¿Por qué había esa cláusula? Si supiste, ¿por qué existía esa cláusula? Y la segunda es... Ay, se me olvidó. La segunda es que a otros lugares te ha llevado, además de que se ha visitado otros lugares. Sí, la verdad, porque la gente me dice que Pocaterra es mi excusa para viajar. Para buscar financiamiento y conocer. Bueno, en parte me ha permitido eso, ¿no? Claro. Pero voy con la primera pregunta. ¿Por qué la cláusula? Bueno, Pocaterra es un tipo, que tenía un archivo importante. Y en los años 70, al final de los años 60, a principios de los 70, su viuda agarra el archivo y lo pica por la mitad. La parte que va desde 1922, que es cuando él sale de la dictadura de Gómez rumbo a Nueva York, hasta 1935, que es cuando muere Gómez. Y le entrega eso, se lo vende a Ramón J. Velázquez, que en ese momento estaba
digamos, dedicado al tema de la cultura en Venezuela y a la preservación de los archivos. Y él publica, el Banco Industrial publica esa colección, el archivo hacia Rafael Mocaterra, hasta el 35, punto. La otra parte le ponen esta cláusula. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú revisas al personaje en esos años, en los años que van del 36 hasta su muerte, es decir, desde la muerte de Gómez y su papel como funcionario público y como diplomático, tú te das cuenta que el tipo, bueno, sí, fue ministro de López Contreras, fue gobernador del estado Carabobo por el gobierno de Isaías Medina Angarita, fue nuestro primer diplomático en la Unión Soviética, en Gran Bretaña, estuvo en la fundación de la OEA en 1948, estuvo en la Embajada de los Estados Unidos, pero además, de remate, te encuentras con que el tipo colaboró con la Junta Militar del 48 al 50. Entonces, obviamente, es una mancha en un país gobernado por adecos. Entonces, no puedo publicar a un tipo que colaboró con la dictadura porque los adecos, o sea, ya los adecos le tenían la mirada puesta encima. Él colaboró con los adecos en un primer momento, pero cuando se pasa al lado de Pérez Jiménez y de la Junta Militar, evidentemente, nada, lo que termina sucediendo es que había un temor de que sus papeles personales y públicos, o sea, no querían dañar su memoria como un tipo luchador contra las dictaduras. Entonces, por esa razón, se decide ponerle la cláusula al archivo. Y bueno, en 50 años la gente no se va a acordar de este rollo. Mentira, siempre estamos los historiadores pendientes de cualquier chisme del pasado. Y lanzamos o sea, me enteré de esto y bueno, ya le metí la mano y estamos armando la tesis con eso. Bueno, le recordamos a quienes están viendo este episodio que Jesús Piñero además es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB y también es autor de 4 libros, entre ellos Activismo en Viñeta, en el que participó Mauro. Sí. La otra pregunta que me hacías, ¿de qué otros lugares te ha llevado? Bueno, pude conocer Río de Janeiro gracias a Mocaterra porque fue embajador de Venezuela en Brasil. Y para ese momento Río de Janeiro era la capital de Brasil y en el archivo del Itamaraty hay una importante cantidad de documentos. Yo creo que la historia de Venezuela no solamente está en los archivos venezolanos, está regada por el mundo. O sea, si tú pones a revisar, hay un montón de papeles de Venezuela en todo el mundo porque tuvimos bueno, yo creo que cualquier país en ese contexto, ¿no? Yo creo que el tema petrolero, el caso de Venezuela en el siglo XX, la llevó a estar, digamos, muy presente en la política internacional. Entonces, hay muchos papeles. La historia de Venezuela no solamente debería escribirse desde Venezuela, sino desde afuera. Mira, eso crees que la historia, como te la van a conocer, está bien contada? En la historia no hay buenos ni malos, ni está bien o está mal contada. Yo sí creo, bueno, hay casos de casos, pero yo sí creo que, ¿qué pasa? ¿Te refieres al tema del culto a Bolívar y Sí, yo siento que está como centrado en una sola persona, y pienso que, bueno, que hay más actores, incluso mujeres. Claro. Hay incluso gente que dice que las mujeres las echaron por un lado. Sí, claro. La gran trampa de esa pregunta o de esa afirmación de que si la historia está bien o mal contada es ¿cuál historia? Por una razón. La historia no es monolítica. Es decir, no hay un discurso único sobre la historia. Eso es totalitario. Es decir, que te digan, esta es la historia y punto. O la verdadera historia detrás. Epa, ya va. ¿Verdadera qué? ¿Cuál historia? Justamente, o sea, ustedes revisan la escuela de historia, por ejemplo, no está en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, no está en fases. Está en la Facultad de Humanidades. Porque si bien tiene el método y la teoría de una disciplina de ciencia social, al final termina siendo una disciplina humanística. Porque nosotros no podemos comprobar, no podemos viajar al pasado con una máquina del tiempo y decir, mira, esto pasó así, punto. Y tampoco tenemos leyes donde, mira, 2 más 2 son 4 y esto va a terminar con tal cosa. Entonces, al final no se trata de si bien está, no, hay que revisar es la fuente, quién escribe, hacerle crítica externa, crítica interna y revisar eso, en qué discurso, en qué tendencia historiográfica se enmarca esa versión del pasado. Y además, evidentemente, lo elemental es ver si lo que se está narrando es fidedigno, o sea, si es real, ¿no? Y revisar las interpretaciones. Ahora, que hay interpretaciones maniqueas sobre el pasado, por supuesto, en todos lados, en Venezuela y en todo el mundo. Y por supuesto también hay una historia oficial. Todos los estados nacionales necesitan un relato que justifique sus acciones y su presencia en el poder. Sea aquí, sea en el presente, sea en el pasado, siempre hay una historia oficial. Pero no es la única.
no es el único relato. Entonces, ahí está la discusión. La historia es una disciplina, yo creo que muy democrática precisamente porque implica la discusión y el debate sobre las versiones del pasado. Donde hay 4 historiadores, hay 4 versiones del pasado. Qué bueno. Y me imagino que te pasa mucho que estás ahí en el Quintero. Siempre no. Eso es, mira, este no se no, este no pelea con este, que este no está de acuerdo con este, que yo, que no. Bueno, que, ese es el debate. ese es el debate y justamente, y eso es democrático. Claro. Y, o sea, lo hablaba hoy y justamente con mi tutora, me decía, ¿qué pasaba con Juan Vicente Gómez? Bueno, que había un orden impuesto y no había debate. No había nada que debatir. ¿Qué pasa a partir de 1936? Se abre el debate sobre la modernización, sobre cómo es la democracia que yo quiero, cómo es la democracia que tú quieres, esto. Ese debate es elemental para la democracia y la historia pasa por eso. Mira, y he visto que estás trabajando en los chismes de la historia. Algo por ahí vi. Sí, fíjate, te voy a contar una anécdota. Hay un historiador muy reconocido en Venezuela, el profesor Germán Carrera Damas, puedo decir su nombre, que considera que la historia escrita para la masa, para el público, es historiografía de aeropuerto. ¿Por qué? Bueno, porque se parecen a las revistas que uno cuando está en un aeropuerto se pone a leer en la sala de espera, ¿no? Esto es una crítica, por supuesto, muy peyorativa hacia quienes nos dedicamos a la divulgación. Carrera Damas dice mucho, mira, hay que crear la conciencia histórica en los venezolanos. Los historiadores tienen una responsabilidad social. Yo creo que esa responsabilidad social pasa por el hecho de que la gente entienda su pasado, ¿no? Y por eso yo me he dedicado a hacer, sí, historiografía de aeropuerto. Lo digo con total defensa del término, a pesar de que fue utilizado de manera peyorativa contra quienes hacemos historia divulgativa o historia pública. Entonces, la historia, este tema del chisme y la historia, es un proyecto que empecé con un amigo que es humorista, Iván Zambrano, también es periodista, usevista, y estamos reunidos con unos amigos. Yo siempre ando en modo historiador, o sea, me dicen algo y yo, mira, tú naciste en tal fecha, o tú hiciste tal cosa, como ahorita, tú hiciste tal cosa, bueno, esto no le pasaba a fulanito, o tú tienes derecho ahorita, antes no. Y él hacía chistes cada vez que yo hacía algo de esto. Al punto fue que todos estábamos muertos de la risa y unos amigos, pero saquen algo, invéntense algo. Como que lo teníamos ahí, nunca le prestamos mayor atención, hasta que una seguidora de él le dijo, ¿tú conoces a este muchachito, el historiador? Tú deberías hacer algo con él. Y nos dimos cuenta de, concha, le decía ahí, que ahí tenemos material. Nos reunimos, dijimos, mira, me decía, no cobramos, vamos a dar la oportunidad, pues también hay que buscar algo de qué vivir. Lanzamos el proyecto y mira, la primera edición se nos agotó. La gente está, o sea, es lo que yo siempre digo también en Chisme de Historia. Los libros de historia de Venezuela son libros de autoayuda para los venezolanos, porque estamos constantemente buscando en nuestro pasado qué hicimos mal para llegar a este contexto, ¿no? Y como Carrizo, es como hacer una constelación familiar de los venezolanos. Pues vamos a revisar qué hicimos, quiénes son, o sea, cuáles son nuestros traumas del pasado para entender. Y al final ahí está la respuesta. Yo te decía al principio de la idea de, mira, la historia no es que la tienes que estudiar para no cometer los errores. No, vas a cometer y vas a seguir cometiendo errores siempre. La historia está para comprender el pasado. No para, o sea, el pasado, esa es la única función que tiene el pasado, comprender el presente. Y bueno, le damos una función de arraigo, de identidad, pero ya tú no lo puedes cambiar. O sea, el pasado existe en tu memoria y en los textos históricos. Lo que no recuerdas no existió. Claro. Sí, bueno. Me extiendo mucho. No, y eso es para eso es este espacio. Claro. Para contar, para que la gente aprenda. Porque tú sabes que yo he visto mucho, y yo no sé si te pasa lo mismo, uno pasa por el centro y pasa por algunos sitios, pero que tú crees que más, o sea, para conocer mejor la historia, ¿crees que hay sitios en el país o le dan importancia real a la historia de nuestro país? O sea, ¿crees que deberían haber más sitios? ¿O qué crees que debería pasar si hacer más cosas, si hacer museos? O sea, es decir, ¿qué cosas podrías hacer que tú crees que puedan contribuir? Yo creo que hay que despartidizar la historia. Okay. Y no lo digo por nuestro tiempo presente, sino a lo largo de la historia ha estado partidizado, ¿no? O sea, digamos que siempre es un tema de que esto justamente se enmarca en ese debate. Pero yo creo que la mejor manera de apropiarnos de nuestro pasado como ciudadanía es entendiendo
que una cosa es la historia oficial y otra cosa es la manera en que tú recuerdas ese proceso histórico, o que tus ancestros, o que tus parientes, o tus familiares recuerdan ese proceso histórico. Yo siempre le preguntaba a mi mamá de pequeño y cuando ya obviamente empecé con la carrera, le preguntaba, mamá, el 27 de febrero de 1989, el Caracazo que está, bueno, yo no me acuerdo, yo me acuerdo de la data, bueno, ese es su momento. O sea, si ella recuerda la historia, yo creo que no hay que dejar la historia protocolar a un lado, es decir, bajarla del caballo, bajarla de las estatuas de bronce y entenderla que, bueno, que primero, estos héroes de la independencia fueron seres humanos que como nosotros sintieron y padecieron, que se reían, que lloraban, que iban al baño. Hay que también entender que estos espacios de los que tú haces referencias, más allá de que estén administrados por el Estado, nos corresponden como ciudadanos, son espacios públicos. Y el hecho de que esté un gobierno, que esté otro, no significa que yo tengo que dejar de visitar ese espacio. Yo tengo que ir y apropiarme y entender. O sea, Inés Quintero lo dice muy claro. Si conoces tu historia, no te la pueden cambiar. Y es tan así que les voy a decir algo. El Parque del Este se llama Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Le seguimos llamando Parque del Este. Sí. El Ávila. No estoy subiendo al Guaraíra de Reparo. No. Chévere que le hayan puesto ese nombre, contribuye al debate, pero le seguimos llamando el Ávila. El Salto Ángel, chévere, que de Pacupá y Vená, pero Salto Ángel. El teleférico de Mérida, no le decimos Mucumbarí, el teleférico de Mérida. Lo mismo con, bueno, ya dejamos el tema del Estado Vargas, o la Yo le sigo diciendo Vargas. o la autopista Francisco Fajardo. Ah, La me dice, mire, Sí. yo voy por la Gran Cacique, güey, que hay puro jefe de jefe. Eso No. lo dice ahora en Escúchalo en el GPS en inglés. Es bien cómico. Entonces, nada, yo creo que en la medida en que nos apropiamos de nuestro pasado, defendemos eso. Si conoces tu historia, no te la pueden cambiar. Yo soy de los partidarios de que hay que dejar la historia protocolar a un lado y que, por ejemplo, festividades como el 5 de julio es una fiesta nacional que cada quien debería celebrar a su manera, con una parrilla, con una fiesta, con una rumba metal, lo que sea, pero a su manera. Eso, bueno, el desfile militar, bueno, ese es el desfile del Estado, pero la gente lo celebra como quiere. ¿Y qué crees que falta para esa conciencia? Es el tema de la partidización de la Sí, o sea, ¿a qué se debe la partidización? Exacto. Pero, ¿qué falta? Voluntad. O sea, yo creo que Inés Quintero ha hecho un trabajo extraordinario en función de la apropiación del pasado de la gente. Y yo creo que en la medida del trabajo de la divulgación, por eso lo decía al principio, el tema de la divulgación es importante, acercar la historia a la gente. Dejar de verla, bueno, en la Academia Nacional de Historia, en el claustro de las universidades. No, la historia es para la gente también. Por supuesto, una tesis doctoral, un artículo arbitrador, necesita la rigurosidad y el lenguaje que el mundo académico exige. Pero eso no significa que yo no pueda hacer una historia para la gente, para discutir y para conversar y para debatir y criticar. Claro. Bueno, eso tenemos una dinámica. Yo creo que podemos entrar en la dinámica, porque ya tenemos bastante material. Esto es verdad o mito. Ok. Hay mucha gente que dice cosas, entonces tú las escuchas, ¿no? Ok. O sea, yo soy dirigente sindical y los trabajadores también hablan de cosas, ¿no? Uno lo que escucha. Entonces tú dices, viste, hubo una serie hace poco de Bolívar. Ajá, sí. Bueno, Justamente lo empecé a ver, mi novio y yo lo empezamos a ver. Ajá. Claro, como entretenimiento, pero yo... Claro, ya sí. En un momento Esto no pasa como- así. Si quieres hacer un comentario, chévere. Bienvenido. Pero fíjate, dicen que Simón Bolívar murió pobre y abandonado. ¿Eso es verdad? Mira, dependiendo, o sea, ¿en qué sentido? Como todo, dependiendo del punto que lo veas. Por supuesto, murió abandonado en Santa Marta, pero pobre a nivel, hay que definir que es pobre, ¿no? Pero a nivel económico no murió pobre. Tenía las minas de Aruba, que estaban validadas, según él, en más de 100.000 libras esterlinas y que la hermana es la encargada de venderlas posteriormente. Entonces no fue que murió pobre y abandonado sin un céntimo, con una camisa prestada, como dicen. Tampoco murió de sífilis. Por favor, dejen Sí, de repetir. exacto. Eso te dice muchísimo. Mira, la otra afirmación que escuchamos siempre es que Juan Vicente Gómez modernizó Venezuela. Justamente vengo a una reunión sobre eso. ¿Qué modernizó? O sea, pudiéramos decir y bien
argumentado, se habría que bueno, consolidó el Estado moderno en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque pacificó el país y según el concepto de Estado, según Max Weber, que es uno de los teóricos sobre el Estado, bueno, territorio, población y monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia, ¿cómo es crear las Fuerzas Armadas? O sea, logras defender el territorio y proteger a la población. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que consolidó el Estado moderno. ¿Por qué digo que consolidó? Porque no lo creó. Por ahí hay unos gomecistas o neogomecistas en Twitter. No, que Gómez creó el Estado moderno. O sea, el Estado viene creándose en el siglo XIX y lo que hace Gómez es poner la última piedra, que son las Fuerzas Armadas, y lo consolida. Y modernización, la modernización arranca en el 36. Con la democracia. Pues sí, con López Contreras, con la democracia evolutiva y luego la democracia popular. Mira, José Antonio Páez es un traidor. Bueno, Rafael Arraiz Luque acaba de escribir una extraordinaria biografía de José Antonio Páez. No, esa imagen del Páez traidor es una construcción de la historiografía oficial, de la llamada historia patria, que bueno, obviamente, si Bolívar es el epicentro de la historia oficial, obviamente todo héroe necesita un traidor. Eso incluso es la leyenda del héroe y el traidor. Toda historia épica necesita un héroe y necesita un traidor. Y Páez obviamente viene a representar eso, pero en lo absoluto. Es más, nosotros somos venezolanos gracias a Páez. Hoy en día fuéramos colombianos, y no lo digo en tono despectivo, porque la República de Colombia que integraba Ecuador, Venezuela y Colombia, pero somos venezolanos porque Páez nos devolvió la nacionalidad. ¿Es verdad o mito, Jesús, que la historia oficial ha silenciado a las mujeres que participaron en la independencia? Desde luego, eso sí es una verdad absoluta. Al menos, bueno, hasta bien entrado el siglo XX profundo, pudiéramos decir que fue así. Es decir, o sea, tú revisas la historia de Venezuela, promovida por el Estado, desde el final del siglo XIX y el siglo XX, tú encuentras que la dirige son hombres machos pero en el pecho, porque no solamente las mujeres, los homosexuales, incluso se olvidan de las patologías que pudieron haber enfrentado algunos. O sea, Páez era epiléptico, Diógenes Escalante, bueno, conocemos el episodio. Entonces, no, esto daña la imagen del héroe, no. Entonces, obviamente la historia oficial va a estar orientada a la construcción de un relato unificador y identitario. Claro. Mira, antes de culminar este episodio, Jesús, quisiera preguntarte qué le dirías tú a los jóvenes que quieren estudiar historia o animarlos a estudiar la historia. ¿Qué consejo le darías a ellos? Mira, no necesitan estudiar historia formalmente en una universidad para conocer sobre su pasado y apropiarse de él. Basta con estar en un espacio, ver un estadio por donde quién fue este tipo, qué hizo, meterse en internet, investigar y eso, aproximarse a los productos pop. Yo siempre soy un defensor de la cultura pop, siendo que la cultura pop no es solamente entretenimiento, sino que refleja los intereses que hay detrás de una sociedad, de un contexto político determinado. Entonces, eso, que dejen de repetir como loro y que empiecen a discutir, a investigar y apropiarse de la historia en sus primeras fuentes. Qué bueno. Qué buen primer episodio. Qué buen invitado. Te damos las gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad, excelente. Por estar aquí con nosotros. Yo creo que, bueno, ya nos toca despedirnos, ya nos toca. Así es. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que pueden suscribirse al canal de YouTube y que si conocen alguna historia que les inspire, nos pueden escribir el correo que vamos a dejar en la descripción y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.